Buenas tardes a todos los presentes a través de este extraordinario medio de comunicación que nos va a permitir llevar adelante esta presentación. La Comisión de Integridad de Oleoductos y Gasoductos del IAPG inaugura una nueva forma de comunicación, la antesala del cuarto Congreso de Integridad y Corrosión, un ciclo de charlas afines al Congreso. El Congreso tenía originalmente fecha de realización los primeros días de junio de este año. Por las razones que por todos conocidas, hubo que postergarlo a los primeros días de noviembre y todavía nos preguntamos si podremos hacerlo. El Congreso ha recibido 98 sinopsis de trabajos que se postulan para ser presentados, de los cuales ya tenemos entre recibidas 54 trabajos para ser evaluados. Este ciclo, antesala del Congreso, se compone de una serie de charlas acerca de temas relacionados con el temario del Congreso. Las charlas no son la presentación de trabajos preparados para ser presentados en el Congreso, sino una presentación de los problemas que enfrentamos los que trabajamos en temas relacionados con integridad de ductos o corrosión o integridad en general. Invitamos a todos aquellos que estén interesados en efectuar charlas similares a comunicarse con la Comisión de Integridad. Este ciclo se compone, como ya les dije antes, de 4 charlas que se darán cada 3 jueves en forma sucesiva. En la presentación que han estado viendo se presentarán los temas y las fechas correspondientes. El título, la presentación de hoy tendrá una duración estimada en 1 hora 40 a 45 minutos. 40 a 45 minutos. Hemos dejado un tiempo abierto para las preguntas que desean hacer al disertante. La metodología para hacerlo será la siguiente. Efectúan las preguntas a través del chat, identificándose por nombre, apellido, empresa, y luego la pregunta. Pablo Cianciosi, que está acá junto conmigo, las irá recopilando, y concluida la presentación, Pablo y yo se las iremos leyendo a José Luis para que las vaya contestando. No olviden decir quiénes son y a qué empresa pertenecen. El título de la presentación de hoy es Desafíos a la integridad de tuberías de conducción soterradas, mecanismo de daño y fallas, 2 décadas de estudio y mitigación. José Luis Otegui es doctor en Ingeniería Mecánica, egresado de la Universidad de Waterloo, Canadá, en el año 1988. Es investigador superior del CONICET y consultor especialista en mecánica de fractura, análisis de falla e integridad mecánica. Sus antecedentes incluyen haber sido socio fundador de GIE Integridad de Equipos, Sociedad Anónima, en el año 1995, y una larga trayectoria como docente investigadora en INTEMA, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre 2014 y 2019 fue miembro del Consejo Técnico Consultivo de YPF Tecnología. En 2013 recibió el premio Consagración de la Academia Nacional de Ingeniería de Buenos Aires y en 2017 fue premiado por su labor tecnológica por la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. Es autor de más de 150 publicaciones en revistas científicas y congresos tecnológicos. Tiene 3 libros publicados, 2 en castellano, Mecánica de Materiales Estructurales y Cañerías y Recipientes de Presión. Y el más reciente fue publicado en inglés por Springler, Análisis de fallas, fundamentos y aplicaciones en componentes mecánicos. Actualmente investiga en mecánica de fractura de rocas en el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata y es socio de la empresa Tection, Sociedad Anónima, proveedora de soluciones tecnológicas para la industria energética. Dicho todo lo que corresponde, recibimos a José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Gracias por la excelente respuesta que ha tenido esta convocatoria. Les voy a compartir ahora la presentación en PowerPoint. Ahí estamos. Muy bien. Avísame Eduardo si hay algún problema. Entiendo que ya están viendo ustedes la presentación. La primera charla de este ciclo que hemos organizado, en general todo el ciclo está relacionado con
definir o recordar, revisitar desafíos y cambios de paradigmas que se han dado en nuestra industria en los últimos 20 años, más o menos, con el objeto de plantear, bueno, cómo en otras oportunidades hemos enfrentado crisis, o sea, cambios, cómo hemos encontrado los aspectos imprevistos y novedosos, cómo hemos enfrentado esos desafíos y cómo se han ido generando soluciones innovadoras que en muchos casos han generado no solamente soluciones diferentes, sino también cambios de paradigma. Es decir, hemos empezado a resolver las cosas de otra manera. Bueno, esta es la primera presentación, pero si ustedes se fijan, las siguientes tienen el mismo tipo de enfoque. Vamos a hablar en las siguientes charlas de el desarrollo de aceros para tubulares, el desarrollo de tubulares en no metálicos, RCB fundamentalmente, con el amigo Montemartini en tema, Guillermo Casi va a hablar de aceros, y Walter Morri va a dar la última charla sobre recuperación de integridad de pozos. Obviamente esto no pretende ser abarcar todos los aspectos, sino simplemente aquellos en los cuales consideramos que podemos aportar de acuerdo a nuestra experticia. En el caso particular de esta presentación, entonces, vamos a hablar de desafíos a la integridad de tuberías de conducción soterradas, y en particular hacer hincapié en los mecanismos de daño y fallas, visto desde los análisis de fallas, ¿sí? Es decir, en estas 2 décadas cómo hemos estado estudiando los problemas y cómo las empresas han ido desarrollando a partir de esos aprendizajes mecanismos de mitigación e inspección fundamentalmente. Cuando hablamos de amenazas para la integridad o mecanismos de daño en particular, vamos a hablar de aquellos daños que son dependientes del tiempo y de las condiciones de operación. Por ejemplo, típicamente corrosión, que es el más conocido, y vamos a dejar afuera aquellos que son más vale incidente, como puede ser un daño por terceros, por ejemplo, una retro que pinchó una cañería, cosas de ese estilo. No las vamos a evaluar en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestros ductos tienen algunas características particulares, tenemos más o menos unos 40.000 kilómetros de tubería enterrada. Lo interesante es que nuestro territorio en general están enterrados en terrenos sedimentarios, son planos, son estables, a diferencia de la mayoría de los países de la región. No tenemos problemas frecuentes con inestabilidades del terreno. Sí tenemos problemas con la antigüedad, tenemos tal vez las tuberías más antiguas de la región. Muchos de esos tubos son de los 60, principios de los 60 inclusive, 60 hasta los 80. Tenemos recubrimientos externos en fibra de vidrio de alquitrán. Tenemos tubos soldados con doble arco sumergido y también con resistencia eléctrica, que también tienen sus problemas. Son tubos con costura. Algunos de ellos construidos con tecnologías muy en el límite de las posibilidades de los fabricantes, y entonces tenemos problemas adicionales con lo que tiene que ver con alineación, control de calidad, etcétera. Tenemos diámetros de 14 a 36 pulgadas, son muy amplios, y tenemos algunos aspectos particulares, además de la vejez de los tubos, es que todavía muchos de ellos, a pesar de la construcción de loops recientemente, no pueden ser, el servicio no se puede cortar para proceder a reemplazos, ¿sí? Tenemos pocos derechos de vía con más de un tubo enterrado. Y el otro aspecto fundamental es la historia operativa, es decir, originalmente eran empresas estatales, YPF y Gas del Estado, las empresas fueron, se dividió el control de los activos, aparecen las empresas privadas, de los transportistas, las distribuidoras. Hubo una pérdida de información, nunca fue demasiado, no se estilaba tener información muy prolijita en su tiempo, y con el cambio de manos se perdió bastante más el seguimiento de no solamente de la operación, sino también de los materiales enterrados, básicamente las calidades de los tubos, eso vamos a hablar un poquito también. Lo que ustedes aparecen aquí abajo en violeta, sobre fondo gris, son referencias bibliográficas. Ustedes van a en algún momento recibir, supongo, el PDF, y van a poder, en aquellos que les interese algo en particular, buscar la bibliografía y avanzar un poco en el tema. Además, las preguntas que puedan surgir ahora. Entonces,
Más o menos hablamos de los antecedentes. En los últimos 20 años vamos a hablar, ¿por qué hablamos de cambios de paradigma? Bueno, porque los riesgos a mitigar cambiaron. Aparecieron nuevos, entre comillas, nuevos mecanismos de daño y falla, mecanismos que no conocíamos y después descubrimos que tenemos. Mencioné el tema de falta de identificación de materiales. Todo proceso de aseguramiento de integridad y extensión de vida se basa en conocer razonablemente bien los materiales, ya sea los aceros, las soldaduras, los revestimientos. No siempre tenemos esos datos. Además, las condiciones de funcionamiento. Obviamente tenemos una presión de funcionamiento, pero tenemos ciclos de presiones, tenemos formas de combatir la corrosión, que genera sus problemas también, revestimientos que no han funcionado como esperábamos que funcionaran, aspectos externos a la problemática nuestra, pero que tienen que ver, por ejemplo, el aumento de población en torno a las tuberías, que es parecido a lo que ha pasado con la extensión de la red vial. Es decir, se resuelve un problema, pero automáticamente el aumento de población genera nuevos problemas porque aprovechan el servicio existente ahora. Algunos recubrimientos externos que no funcionaron tan bien como esperábamos, otros que funcionaron mejor de lo que esperábamos, como el caso del San Martín, donde tenemos tuberías con recubrimientos despegados en varios sectores y sin embargo funcionan muy bien, sorprendentemente. Y además, nuevas tecnologías que aparecen. Aquí menciono los ensayos no destructivos por Chancho Inteligente, por ILI, y hay nuevas metodologías, las limitaciones que se van superando, y otras metodologías de tanto de inspección como de monitoreo que están apareciendo. Eso genera nuevos desafíos, es decir, tenemos nuevas herramientas y necesitamos desarrollar nuevas herramientas. Vamos a hablar entonces de lo que yo más conozco, de la óptica que yo más conozco, que es los mecanismos de falla. Vamos a hablar de corrosión bajo tensiones, en particular de alto pH, que son los que más se han encontrado en la Argentina. Vamos a hablar de algunos casos de fatiga, todos estos que generaron fallas fundamentalmente. Por eso los tecnólogos participamos de estos eventos. Daño por hidrógeno, en gran medida asociado a sobreprotección catódica. Otros mecanismos que no son mecanismos, son dificultades, limitaciones de origen, como es el caso de daño por hidrógeno, como es el problema de la fragilidad de las soldaduras por resistencia eléctrica de baja frecuencia, un problema que tuvimos en los 70 con las cañerías construidas en esa época, problemas de interacción suelo-ducto, de las que hablaremos un poco, y en general también falta de confiabilidad de reparaciones en ductos antiguos. Esto es, hoy tenemos, o hemos tenido en los últimos 20 años, un problema por no haber probablemente reparado en las mejores condiciones ductos, y en muchos casos ductos que fueron reparados cuando funcionaban como oleoductos, y después cuando pasaron a funcionar como gasoductos, aparecen nuevas demandas, y nuevas fallas aparecieron. De esto hablaremos en lo que sigue en los próximos media hora más o menos. Muy bien. Fallas por corrosión bajo tensiones, hasta los 90 ni sabíamos que existían, luego aparecieron, obviamente porque es un mecanismo típico de daño en el cual el tiempo de operación es fundamental, ¿sí? Los ductos que tenían más de 15 años, probablemente 30, sufrimos varias explosiones en oleoductos y gasoductos. Bueno, y apareció el mecanismo. Los análisis de fallas revelaron que estábamos teniendo un problema que hasta ese momento no habíamos analizado, no estaba previsto. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno a la izquierda, ustedes tienen una falla, un reventón en un gasoducto de doble arco sumergido. Es un gasoducto de, creo, 24 pulgadas. Y a la derecha una rotura también en un ducto RW, en este caso, de 14 pulgadas, que es un oleoducto. Ustedes ven las diferencias. Ustedes lo que ven a la izquierda es, eso que ven eran 30 metros de un tubo perfectamente en buenas condiciones enterrado. Y así terminó. Lo que ven a la derecha, en cambio, es un tubo que fue desenterrado en gran medida. Como ven, las diferencias, ahí tenemos nada más que 1 metro de fisura, nada más. Obviamente las condiciones de la falla, en el momento de la falla, fueron muy distantes, muy diferentes. El de la izquierda típicamente es una explosión,
muchas veces un fuego, en la mitad de las veces o más siempre aparece una fuente de ignición. En cambio, a la derecha hay un daño ambiental fundamentalmente y raramente ha habido una explosión. Las ha habido, pero son más infrecuentes. Sin embargo, los dos mecanismos son muy similares. Lo que ocurre en ambos casos y en otros del mismo tipo es algo como lo que vemos acá. Abajo ustedes, bueno, arriba ven lo que se ve cuando uno hace una evaluación, por ejemplo, por tintas magnéticas, negro sobre blanco. Todo lo que ven a esas bolitas son fisuras, son mucho más largas que profundas, son fisuras que miden típicamente menos de un milímetro. Lo que ven abajo es un tramo que fue sometido en laboratorio a una rotura, y lo que ven brillante es la rotura en el laboratorio, y lo que ven color óxido es lo que son fisuras que no eran críticas en ese tramo, pero sí lo fueron en tramos donde se produjo la fractura. Esta propagación lenta, subcrítica durante el servicio de las fisuras, se debe a un mecanismo electroquímico, donde en el caso particular de estas fallas de alto pH, se deben en ambientes carbonáticos, hay efectos del revestimiento, de las condiciones de temperatura y química del suelo, y también ciclos húmedo-seco, temperaturas, bueno, hay varios factores que se fueron descubriendo, y eso llevó a que los operadores, los transportistas, aprendieran a cómo manejar preventivamente. Aquí vemos en particular una campaña de detección de fisuras, donde son las zonas más críticas, determinadas por modelos, y cómo se evalúa finalmente en forma física la existencia o no de fisuras. Aquí vemos, normalmente las colonias suelen estar a hora 6, y cómo se pueden determinar, bueno, para detectar la presencia o no. Pero además, por supuesto, se hicieron una cantidad de ensayos que se siguen llevando adelante, ensayos que están normalizados para determinar lo que se llama el umbral de propagación, hasta dónde podemos encontrar tuberías con ese daño, qué velocidad de propagación. Es muy difícil estimar la velocidad de propagación, pero algo se puede hacer, tanto en materiales base como lo que ustedes ven a la izquierda, una soldadura de esas vamos a hablar después más adelante, ¿sí? Las fisuras por corrosión bajo tensiones no son muy diferentes que los mecanismos de fisuración por ejemplo, por hidrógeno. Son fisuras intergranulares, a veces están inclusive superpuestos los mecanismos. Bueno, hemos aprendido bastante a cómo lidiar con ellas, ha sido un efecto importante. Los ensayos no destructivos, los chanchos inteligentes ahora pueden detectar, el problema es que son herramientas por ultrasonido. En el caso tienen que ir despacio, en el caso de gasoductos tienen que ir con un batch fluido, de líquido, para que haya buen contacto. Tienen sus dificultades y sus costos. Pero también disponemos de esas herramientas para detectar las fisuras. Otro mecanismo de daño que también nos enseñó bastante es casos de fatiga. De nuevo, vamos a hablar de oleoductos, donde los casos de fisuración por fatiga son más frecuentes porque el petróleo es básicamente incompresible. Las variaciones de caudal redundan en variaciones de presión y por lo tanto de tensiones sobre la cañería. En el caso de gasoductos es más infrecuente. De hecho, en el gasoducto norte creo que apareció lo que en su momento fue la primera falla casi a nivel mundial, un reventón generado por una fisura por fatiga, que en realidad es bastante conocido el mecanismo de propagación por fatiga. Esta falla en particular obedeció, ustedes acá ven en el sitio de iniciación, tiene que ver, como frecuentemente ocurre, con unas discontinuidades en la soldadura longitudinal. Esta es una doble arco sumergido. Aquí un corte en esta zona de iniciación es lo que vemos aquí. Este es el espesor de la pieza, y aquí vemos, bueno, una probeta ya atacada. Esta es la zona del defecto inicial, y lo que vemos aquí es la traza de lo que fue la fisura por fatiga. Es un caso muy particular, muy interesante desde el punto de vista académico, si ustedes quieren.
Pero lo importante es que después de haber analizado tanto haciendo análisis refractográficos como repitiendo en laboratorio las condiciones de fatiga, acá lo que ven es un resultado típico de un análisis de fatiga, aquí vemos un parámetro que tiene que ver con la carga cíclica aplicada y acá cuánto duró, la velocidad de propagación, que es la inversa de cuánto duró. Estos son datos de bibliografía, la curva punteada, la curva recta son datos de laboratorio y el punto rojo es lo que pudimos observar a partir del análisis fractográfico, lo que llamamos las estrías en la propagación, y lo que vemos es que coinciden bien lo que esperábamos con lo que pasó. El problema es que este estado de cargas es incompatible con lo que suponíamos iba a ser, fue la historia de presiones en esa tubería. Evidentemente, ha habido una historia de presiones mucho más severa de lo que el operador en ese momento sabía. ¿A qué aducimos en su momento ese problema? A que la línea sufrió muchos más ciclos de alta presión que lo considerado hasta ese momento. Una hipótesis es lo que ustedes conocen, el problema del line pack. Line pack es el almacenamiento para variaciones en el consumo, es decir, se usa las cañerías como almacenaje y esto genera variaciones importantes de presión en la cañería. Además, es posible, nunca lo pudimos comprobar, es que hubiese habido algún tipo de abolladura, por ejemplo, algún concentrador de tensiones que haya aumentado las tensiones para una determinada presión. Este problema de la historia ha llevado a otras cuestiones también, que tienen que ver no solamente con la historia de operaciones, sino ya mencioné, con la historia de reparaciones. Pinchaduras por corrosión fundamentalmente, es algo con el cual se convivía permanentemente hace muchos años, y eso llevó a una enorme cantidad de reparaciones, algunas bien hechas, otras no tanto, y muchas de ellas no registradas. Lo que ustedes ven acá es otro reventón, parecido al anterior, también muchos metros, pero en este caso, el origen fue un parche mal aplicado. Cuando digo mal aplicado es entre comillas porque los parches siempre están mal aplicados en el caso de ductos, de gasoductos en particular. ¿Por qué? Por varias razones. Lo que ustedes ven a la derecha no es el parche que generó esta falla, sino otro en cercanías en la misma tubería. Ustedes ven aquí, lo que marco con la flecha es el espesor de lo que era la tubería original, y aquí arriba el espesor del parche cuadrado o rectangular soldado. Evidentemente este parche estaba tapando algo que tal vez por esta zona había una pérdida de espesor. Fíjense ustedes, este parche no falló, pero fíjense lo cerca que estuvo. Ustedes ven aquí tres fisuras diferentes. La que está, acá está, esta es la soldadura de filete, este es el parche, como ya mencioné, este es el material original. Ustedes fíjense esta soldadura en particular. Es una fisura típica que empieza en la zona de alta concentrador de tensiones, en el talón, pero después se transforma en una fisura paralela a la superficie del tubo. Este fenómeno, solamente, ¿dónde estoy con la flecha? Acá. Este fenómeno se produce por la fuerte segregación que tenían los tubos viejos, relacionado con el bandeado microestructural y además con el alto contenido de azufre de esos aceros de esa época. Después Guillermo Carpio va a hablar sobre el problema que tuvimos cuando intentamos aumentar la resistencia de los tubos, pasar un X42 o un X52, un X60, etcétera, hasta que se generó realmente un cambio de paradigma en cómo mejorábamos la resistencia de los aceros. Ese es un acero con este problema en particular. Entonces, si yo le aplico una soldadura de filete para hacer un parche y genero cargas en el sentido del espesor, realmente estoy llevando al acero a una condición superior a la de diseño. Probablemente esta fisura, esta que estaba mostrando recién, se produjo casi pocos días después de haberse generado el parche. Distinto es el caso de estas otras fisuras, esta que ven acá, probablemente haya sido un problema relacionado con la química del fluido,
¿sí? Están muy abiertas, son fisuras típicamente relacionadas con problemas químicos y está relacionada probablemente con la mala soldabilidad de la química en el proceso de soldadura. Este problema de geometría, básicamente es un problema de geometría y de calidad, de ductilidad de los aceros, hace que estas parches todas tengan ese tipo de problemas. Bueno, evaluamos bastante cuáles parches teníamos que ir a buscar, cuáles eran los más críticos. Hubo campañas desarrolladas por los operadores para buscar y eliminar estos parches y reemplazarlos. Por supuesto, como tenemos este problema de que no siempre tenemos la posibilidad de cortar para reemplazar el ducto, recortar el servicio para reemplazar el tramo, hemos caído en muchos tipos de reparaciones. Aquí tienen otros, que estos son los mejores que podemos obtener, o casi los mejores, que son lo que llamamos refuerzos de unión recta o camisa, ¿sí? Donde básicamente no afectamos el tubo, sino que soldamos dos medias cañas y soldamos caña con caña. Estos tubos, estos ductos, estas reparaciones son mucho mejores que las anteriores, pero cuando están puestas muy cercanas, inclusive en algún caso ha habido camisa por sobre camisas, tiene otros problemas. Hay variaciones de rigidez muy notables, en donde hay efectos de la presión, del efecto de interacción con el suelo, generan a su vez otros problemas adicionales, pero funcionan bastante mejor que los parches. Así todo aparecen otros mecanismos como este que vemos acá, que son los colapsos del tubo dentro del caño camisa. Esto se debe, no es una falla en el sentido de no es un reventón, ni siquiera una fuga. Lo que ocurre en estos casos es que se detectan estos colapsos cuando pasamos un chancho, por ejemplo, y se nos queda trabado el chancho y ni sabemos por qué. En realidad, este es un fenómeno de despresurización del intersticio. El intersticio entre el tubo externo, la reparación, y el tubo interno, se queda presurizado. Entonces, cuando hay una brusca despresurización del tubo interno, la cañería trabaja por presión externa. Y obviamente tiene bajo espesor, gran diámetro, no está diseñada para eso y colapsa por presión externa simplemente. A veces por un lóbulo, a veces por dos, depende de las condiciones de rigidez. Este es un problema también relativamente impensado y nuevo. Hace 20 años se desconocía este fenómeno y generó problemas también. Hoy conocemos bien cuál es el efecto de criticidad, se han hecho ensayos. Esto es una maniobra donde se hicieron pruebas hidrostáticas de cañerías con múltiples parches, lo que llamamos cariñosamente un parche ducto, y se determinó en qué condiciones se debían realizar los parches para minimizar los riesgos de falla, ¿sí? Y entonces, básicamente, por ejemplo, un tema clave es a qué presión de ducto se coloca el parche para asegurar, por un lado, que haya transferencia de carga del ducto al parche, pero que la transferencia no sea tanta como para que provoque la misma falla del parche, ¿sí? Y otras cuestiones de geométrica, tanto en refuerzos de pared, refuerzos de unión recta, como en el caso de parches, donde ha permitido a los operadores establecer estrategias de atacar prioritariamente a los parches con mayores probabilidades de falla. Otro mecanismo relacionado también con las tuberías antiguas con las que estamos lidiando es la identificación de los materiales, ¿sí? Reconstruir historial, que es un tema también importante, de eso no voy a hablar, el historial de operativo, porque no forma parte de mi expertise, pero entiendo que se ha avanzado mucho también en ese tema, en lo poco que ha quedado. Identificación de materiales es un tema, porque ustedes saben, la integridad de los ductos fundamentalmente queda definida por la relación entre la presión y la resistencia del ducto, y muchas veces no sabíamos de qué tubo estamos hablando. No había registros de tubería, de grado API siquiera. Ustedes saben, el grado API básicamente está definido en función de la tensión de fluencia. Si no conocemos la tensión de fluencia del tubo y no podemos
sacar un pedazo para analizarlo, es un problema. Bueno, una técnica no destructiva desarrollada desde los últimos 15 años es lo que se llama el ensayo de indentación instrumentado, ABI por sus siglas en inglés, que permite establecer el parámetro este que les mencionaba, que es la tensión de fluencia de los materiales. Se conoce con bastante antigüedad, 50 años, el hecho de que la resistencia a la rotura de un ducto está relacionada a su dureza. Y la dureza típicamente es un ensayo de indentación. Se le genera una impronta con una cierta presión al ducto y con esa información se obtiene una estimación de la resistencia a la rotura. La resistencia a la fluencia es mucho más complicado de obtener. Basados en el mismo principio, que es una indentación, americanos y coreanos desarrollaron este principio, hay una o más empresas argentinas que lo ofrecen al servicio también, donde lo que se hace es, se hace un ensayo no destructivo, aquí vemos un ejemplo, se establece, acá tenemos un tubo que está siendo sometido al ensayo, un tubo enterrado, se hace un pozo, y se realiza una indentación instrumentada, ¿sí?, en la cual se va obteniendo diversos ciclos. Acá vemos un ciclo típico de carga-desplazamiento, se obtienen curvas, se van obteniendo curvas de descarga que van midiéndose las pendientes, hay un software muy particular que permite establecer finalmente cuál es, con una razonable certeza, cuál es la tensión de fluencia. Certeza suficiente para determinar el grado API, si es un X42, X52, etc. Esto en muchos casos ha sido bastante utilizado, no es tan fácil ni económico, pero permite obtener, clasificar a los aceros para poder empezar, aunque sea, un análisis de integridad. Volviendo entonces a lo que es las limitaciones de la historia de fabricación de los tubos, quería hacer un hincapié ahora en lo que fueron y son todavía, porque están instalados, los tubos de ERW, o sea, de resistencia eléctrica de baja frecuencia. Ya mostré un caso cuando hablábamos de corrosión bajo tensiones, y aquí voy a poner que es este, que después vamos a volver. Esta es una falla. Lo que ustedes ven es un corte, ¿sí? Esta es la superficie exterior del tubo, esta es la superficie interior, es un corte longitudinal, ¿sí? Y estos son los, digamos, 8 o 10 milímetros de espesor, o sea que está bastante ampliado, y es una probeta, lo que llamamos una probeta, es una muestra pulida, atacada y analizada. Este es un caso similar, es otro caso, donde también, que no falló, no es una fisura, una soldadura que haya fallado. Ustedes ven acá arriba la superficie exterior y aquí abajo la superficie interior, y lo que ven en esta sucesión esta es la línea media de la soldadura, lo que llamamos la soldadura en sí, es decir, la línea que separaba este pedazo de chapa con el bisel de este pedazo de chapa, y esta es obviamente la unión posterior a la soldadura por resistencia eléctrica, es decir, donde tenemos un calentamiento de las superficies por resistencia y después una forja, se aplican cargas y se genera la forja. ¿Qué ocurre con estos casos? El material es eyectado, esta parte hacia arriba y de la parte de abajo hacia abajo, y queda esta sobremonta, como vemos acá, que en general es eliminada por un proceso mecánico. Por eso aquí ni siquiera la tenemos, está muy bien hecho lo que se llama el afeitado. O sea que desde el punto de vista macro, esta es una hermosa soldadura. Cuando uno analiza en detalle, como estamos viendo acá, vemos esta fisura y esta fisura. Esta es una típica fisura, que es lo que llamamos una fisura en J. ¿A qué se debe? Bueno, estos materiales antiguos tienen, como hemos visto, pueden tener un contenido de azufre importante, y debido a que son laminados, se va generando esta estructura bandeada. Esto es normal, esto está bien. Esto es imposible de evitar. Lo que sí es posible evitar ahora, y no lo era en su momento, es los contenidos de segregación. Es decir, en estas bandas se generan como lagunitas, como laminitas de sulfuros y óxidos y otras inclusiones, lo que llamamos macrosegregaciones de impurezas. Y son muy poco resistentes. Si hay algún efecto de
resistencia de atracción en el espesor, como habíamos visto en el caso de parches, se generan fisuras. Si no las hay, si no hay nada generando cargas en el sentido del espesor, estas pueden funcionar, estos tubos, eternamente. Pero ¿qué pasa en estas soldaduras? Si ustedes se fijan, debido a esa eyección de material, las bandas cambian de sentido. Y entonces, estas bandas ahora están perpendiculares a las máximas tensiones en la tubería. Entonces ahora, estas bandas, donde hay inclusiones, no pueden soportar la carga y aparecen estas fisuras. Perdonen. ¿Qué ocurre? Esta fisura cambia de sentido y aquí se mete en una dirección donde no hay cargas que tiendan a abrirla, y ahí se quedan. Son fisuras no propagantes. Esta, en cambio, se genera y sigue propagando, o podría seguir propagando, en el sentido del espesor y originar una falla. Estas son fisuras que se denominan stitching, o sea, son problemas muy conocidos, y lo que vemos acá es una falla producida por ese tipo de problemas. Obviamente, como la falla se produce donde estaban las fisuras, no las estoy viendo. A lo sumo, estoy viendo algún defecto secundario, pero cuando uno va a buscar defectos que no llegaron a ser críticos, empieza a encontrar cuál es el verdadero problema. Obviamente, cómo solucionar este problema es básicamente sabiendo dónde tengo estas tuberías con soldaduras longitudinal RW de baja frecuencia, cómo las inspecciono. De vuelta, no es fácil buscar defectos planos, como son estos, y cómo aseguro su integridad. Es todo un enorme problema para las operadoras que en realidad, salvo el reemplazo que se ha hecho también de tuberías donde se han detectado tramos cortos, digamos, con este tipo de problemas, no hay muchas otras soluciones. De hecho, afortunadamente se han podido determinar, por ejemplo, qué baches, qué camadas de tuberías pueden tener este tipo de problemas, aunque no siempre, como habíamos hablado, había en esos momentos, en esos tiempos, un claro seguimiento, como lo hay hoy, de dónde está cada tramo de tubo, quién fue el fabricante, etc. Finalmente, y creo que estamos muy bien con el tiempo, sí, vamos a hablar de problemas de integridad que no son fierreros, sino que tienen que ver con la historia propia sobre todo en los operadores de distribución, ¿sí? Que tiene que ver con distribución de gas, perdón, me refiero, o sea, donde ha habido expansión demográfica por sobre las tuberías. Por un lado, algo que no mencioné es las consecuencias de las eventuales fallas de tuberías, de gasoductos y oleoductos, han tenido consecuencias más graves de las predichas, fundamentalmente porque corren paralelos a rutas, ¿sí? Cuando además hay calles, es decir, no solamente son rutas, sino que hay casas encima del derecho de vía o alrededor, los problemas se agravan. Tuberías que fueron construidas, digamos, como grado, no son grados, son nivel 4, es decir, hablando de los clase 4, clase de trazado 4, es decir, que dependen, la tensión máxima admisible es bastante elevada. En principio hay que cambiar la clase cuando las consecuencias de un posible reventón involucran, por ejemplo, muertes en casas. Además, muchas de esas tuberías no son pillables, o sea, tenemos que hacerlas pillables, ¿sí? Para utilizar las nuevas tecnologías. Aparecen sobrecargas en las plantas de tratamiento, compresoras, tenemos mayor requerimiento de producción, pero a su vez menos espacio, además de los problemas de riesgos delictivos que hay. Mayor riesgo a trasero, de esto ni hablar, el tema de no solamente la aparición de casas, aparece la aparición de pavimentados, la aparición de uso de subsuelo, aparecen cloacas, alcantarillado, etcétera. Pero además quiero hablar de algo más puntual. Estos son incidentes hasta ahora, que son los cambios en las condiciones del suelo. Aún en condiciones
ideales, o sea, no hay incidentes detectados o aparecen problemas que tienen que ver con la que llamábamos interacción suelo-tubo. Aquí vimos un gráfico, después vamos a volver sobre esto, de lo que son las deformaciones axiales, las tensiones axiales, en función del tiempo, esto es un año, para una determinada tubería enterrada, un gasoducto. Lo que ustedes ven que aquí arriba es la presión ha variado muy poco a lo largo del año, pero las tensiones medidas de vuelta, deformaciones axiales en 3 puntos del tubo, sí han tenido cambios mucho mayores que los que uno supondría debidos a la presión. ¿Por qué? Porque no es la presión la que genera esos cambios, sino los movimientos del suelo. Esos movimientos del suelo uno los puede imaginar como propios de las cargas superficiales, ¿sí? Aparecen vehículos pesados, pero hay otros más sutiles como el cambio de la humedad del suelo y los cambios de temperatura en el suelo. Sobre eso quiero hablar brevemente. Aquí hice un pequeño textito, una historieta, ¿sí? Las tuberías han sido construidas en áreas sin asentamiento urbanos, típicamente, que hablemos del ingreso a zonas urbanas en el Gran Buenos Aires. Los primeros habitantes ahora tienen la posibilidad de tener gas. Ustedes saben que el gas es lo primero, básicamente lo más importante, ¿sí? Después de electricidad, es el gas más importante. Había muchas construcciones donde aún no había agua potable y cloacas. Entonces, básicamente, teníamos poblaciones arriba del caño que sacaban agua de la napa y la ponían en cada cámaras sépticas. No había grandes cambios. Pero luego, lo primero que apareció era el agua potable. Entonces, teníamos agua potable y cámaras sépticas. Hubo un aumento muy notable de la humedad del suelo. Después aparecieron las cloacas y volvió a toda la normalidad. ¿Pero qué pasa? Un suelo seco es más de un orden de magnitud más resistente que el suelo húmedo. Es decir, si hay un efecto de restricción del suelo por sobre la tubería, cambia muchísimo de acuerdo a si el suelo está húmedo o está seco. Pero además, el cambio en el uso del gas, sobre todo en anillos, hace que, ustedes saben, el gas es relativamente más cálido que el suelo, por lo tanto, donde hay un flujo de gas, hay un suelo relativamente seco y cálido. Si por alguna razón cambia la dirección del flujo de gas, o en algún punto el flujo de gas es nulo, ese efecto térmico se anula, y entonces tenemos un cambio no solamente en el largo del tubo por contracción térmica, sino que además el suelo ahora tiene propiedades de restringe al tubo de manera muy diferente. Si es húmedo, no lo restringe. Si eso es un ciclo anual, entonces vemos que los tubos se alargan y se acortan, se mueven en el seno de un suelo que va cambiando sus condiciones de restricción. A veces lo estira, a veces lo retiene y a veces lo deja fluir. Está claro que ahí aparece un efecto acumulativo en el cual el tubo lentamente, por ejemplo, se va estirando fácilmente, pero cuando se quiere contraer no puede, o viceversa. Entonces aparecen fenómenos de que se va cargando axialmente, y el que vemos acá es las consecuencias de un hecho positivo. Por ejemplo, ¿qué he tenido que hacer? Ha habido fallas sobre todo en soldaduras circunferenciales, por este tipo de problemas. ¿Qué ha hecho el operador? Ha empezado a analizarlo, lo ha detectado y ha empezado a analizarlo. Ha puesto, por ejemplo, extensómetros, que se llaman de alambre vibrante, ha empezado a monitorear y ha empezado a definir valores límites de alarma, es decir, hasta dónde puedo tolerar que cambien las tensiones axiales sin actuar. En este caso que ustedes ven, en agosto, o en el mes 8, lo que hizo el operador fue una técnica de relevamiento de tensiones que se llama una zanja, básicamente. Y ustedes fíjense que hubo una reducción de este punto a este punto. Básicamente ustedes ven son del orden de 600 microestrenes, eso significa más o menos del orden de la tercera parte de la tensión de fluencia del material. Es decir, ha habido un cambio importante, una reducción, una relajación de las tensiones. Este valor compresivo es irrelevante porque en realidad el cero es simplemente en el momento en que se pusieron los extensómetros, ¿sí? No indica que no hubiera tensiones, simplemente que se empezó a medir desde un cero que no era el cero
sin tensiones. Entonces, este costo desarrollado por esta operadora, por esta distribuidora, para mejorar la integridad de los ductos, hubiese sido impensado si no se hubiese detectado este problema y a partir, por supuesto, de fallas hace unos 20 años. Muy bien, entonces, estos son ejemplos. La idea es simplemente eso, poner ejemplos. Seguramente mañana aparecerán nuevas amenazas que hoy apenas podemos vislumbrar, inestabilidad de parámetros de operación, probablemente problemas de calidad de fluido, en el caso particular de los nuevos petróleos, por ejemplo, cosas que hasta ahora en la Argentina no hemos tenido, que son casos de sabotaje o robo de fluido, cosa que en México, por ejemplo, representa el 10% de la producción de petróleo, se roba, y se roba en condiciones donde muchas veces terminan ocurriendo fallas, etcétera. Y con esto les doy gracias y dejo abierta la discusión. Gracias, Eduardo. Y Bueno, terminamos. Gracias. bueno, muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Le quiero recordar a los presentes que, bueno, abrimos el periodo de preguntas, las pueden hacer a través del chat, incidiendo ahí en el tercer circulito desde la derecha. Al mismo tiempo, está el cuestionario sobre la calidad de la presentación, que les ruego también que lo vayan llenando. Ahí apareció, lo tienen en la pantalla, para contestarlo. Bueno, José Luis, acá hemos recibido algunas preguntas. Tenemos la primera acá, que no podía mantenerse callado. Pablo la puso en primer lugar, la de él. ¿Por qué razón no han mencionado el mecanismo de SSC de pH neutro cuando hablaste de los casos de SSC? Sí, ha habido muchos casos en el mundo de corrosión bajo tensiones de pH neutro, que en general está asociado con otra química. La química nuestra es carbonatos, el pH neutro es básicamente CO2. Y eso se da en climas fríos, ¿sí? Siberia, Canadá, Estados Unidos. Ha estado muy estudiado, pero no es nuestro caso. En nuestros suelos, por las temperaturas y composición química de nuestros suelos y de revestimientos, los casos, casi diría todos los casos han sido de pH, de alto pH. Bueno, hago otra pregunta de Juan Carlos González. Dice, excelente presentación. ¿Consideras que los riesgos de fallas, ya sea SSC, fatiga, defectos en soldaduras RW, etcétera, se han reducido por el desarrollo y adopción de aceros modernos con químicas y procesos de elaboración optimizados junto a nuevos métodos de soldadura? Claro, en cañerías nuevas. Las tuberías nuevas no solamente tenemos, claro, por supuesto. Los procesos de fabricación han mejorado muchísimo. Por supuesto, no solamente los procesos de acería, bueno, Guillermo va a hablar sobre eso, los revestimientos, los procesos de soldadura, pero también, por supuesto, los procesos de monitoreo, de seguimiento de los tubos, de protección contra la corrosión. Los cambios han sido muy importantes. Por supuesto, la historia, hemos aprendido de los errores o de las fallas, muchísimo. Seguramente aparecerán otros problemas, pero definitivamente han mejorado muchísimo, y consideramos que la integridad, la vida media de las tuberías va a ir aumentando muchísimo. Igual ya las tenemos, la vida media de las instalaciones que tenemos, ya pasamos los 60 años, con algunos que siguen, son viejitos de 60 que siguen corriendo con muchachos de 19. Acá tengo una pregunta de Guillermo Carfi, justamente de ITEC, que dice, en función de lo comentado, cuando dijiste salimos a buscar, ¿cuáles serían los nuevos desafíos a abordar para mitigar la probable aparición de fallas? ¿RBI, más inspección? ¿Cuál sería? ¿Cuál consideras? Sí, absolutamente. Todas estas metodologías modernas, o digamos, relativamente modernas, permiten ir afinando
aumentando las probabilidades de detección de los defectos más críticos. De eso se trata. Todo lo que es invertir en, digamos así, en ingeniería o en desarrollo para, primero, la parte soft, digamos, para tener un conocimiento, hay que tener un conocimiento del estado real de las tuberías metro a metro, digamos. Y por otro lado, las técnicas de inspección no destructiva y de mitigación también, todo lo que es protección, control, por ejemplo, de los potenciales, actividades de relevamiento de tensiones que se llevan adelante. Cada mecanismo de daño, quiero aclarar esto, el RBI es fundamental, ¿por qué? Porque tenemos que salir a detectar los mecanismos de daño que sabemos o sospechamos que haya, ¿sí? Y cada mecanismo de daño tiene sus técnicas de inspección optimizadas. Sí. Acá tengo otra pregunta de Matías Vigliano de TGN. Dice, te pregunta, ¿en qué normativa se basaron los ensayos de velocidad de crecimiento de fisuras, que ahí nombrabas en una diapositiva? ¿Estamos hablando de velocidad de fisuras de qué? ¿Por fatiga o por corrosión bajo tensiones? Por corrosión bajo tensión. Yo no sé si hay una normativa. Nosotros en el laboratorio tenemos, probablemente las haya, ahora son normativas generales. Son procedimientos establecidos para los laboratorios. No recuerdo si hay una norma que pueda decir ASTM tal y cual. Las maneras son siempre fisuras cortas y son por técnicas de ensayo, corte y análisis metalográfico. O sea, si uno mira y saca promedios de distintas propagaciones en función de los tiempos de aplicación de las condiciones químicas determinadas, que varían bastante, depende del pH, depende del potencial y de la composición química. Bueno, gracias. Tengo acá otra de Antonio Lotorto, de Total Austral, que pregunta, ¿qué opinás sobre los procesos de soldadura para cañería CRW en la Argentina actual? Ha habido un cambio. Sé que las RW de alta frecuencia, que son las que se utilizan actualmente, son tan confiables como, del mismo orden, como las arcos sumergidos, ¿sí? Las dos tecnologías han mejorado muchísimo, lo que pasa es que las RW de baja frecuencia tenían este problema, pero yo creo que desde hace varios años las tuberías nuevas, las que se instalan nuevas, no tienen este problema. Bueno, acá creo que Pablo tiene algunas otras preguntas para hacerte. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, José Luis? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Tenemos muchas consultas, así que espero que tengas tiempo. Oscar Arias de IPF pregunta si tenés, además de agradecerte, si tenés algún comentario respecto a la corrosión inducida por microorganismos, tanto del lado interno como del lado externo. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, los problemas de MIC. En gasoductos diría, son infrecuentes, tanto interno como externo, hablando de transmisión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la temperatura, la química del fluido interno, no son favorables para la formación de procesos de MIC. Sí hemos encontrado MIC del lado exterior, pero eso involucra revestimientos despegados y condiciones bastante particulares, ¿sí? En el caso de oleoductos, no, está claro que el problema del oleoducto es el problema de MIC, corrosión interna, es mucho mayor y mucho mayor todavía en AFSE. Lo que ocurre también que estamos hablando de tuberías de transmisión donde ya el fluido está tratado, ¿sí? Ya está puesto en especificación, entonces los contenidos sulfídricos y esas cosas son muy acotados.
Bárbaro, muy claro, muchas gracias. Te hago otra consulta. Pedro Rizú de TGN te pregunta cuáles son las dificultades de los ensayos de probetas para definir con precisión las velocidades de crecimiento de Stress Corrosion Cracking. Sí, bueno, yo estuve involucrado hace ya más de 10 años con los últimos ensayos que hice, probablemente haya mejorado mucho. El problema es que corrosión bajo tensión, el problema es modelar, es decir, uno puede medir con precisión la velocidad de propagación, pero uno tiene, como es un proceso electroquímico controlado también por tensiones mecánicas, tiene muchas variables. Hablábamos de temperatura, ciclicidad, condiciones de húmedo seco, concentración de especies químicas, del carbonato, por ejemplo, y ciclos de presión. Es decir, los ciclos de tensión en el tubo generan cambios importantes en la velocidad de propagación. Es muy diferente a fatiga, donde básicamente hay un único parámetro que es la amplitud del ciclo de tensión. En el caso de corrosión bajo tensiones hay muchos ciclos, entonces, muchos parámetros. Entonces, hacer un modelo basado en datos de laboratorio que permita predecir con cierta precisión la velocidad de propagación en campo son modelos que todavía hoy son complejos y tienen todavía, entiendo, mucha dispersión. Y cuando hablo de dispersión, quiero poner este ejemplo. Aun cuando fatiga es un caso muy conocido, se sabe bastante bien el mecanismo, cuando uno mira las normas, por ejemplo, las normas onshore establecen que uno tiene que asegurar una vida útil que sea por lo menos 3 veces la vida esperada. Y en el caso de offshore, la vida calculada tiene que ser un orden de magnitud, 10 veces mayor que la vida esperada. Y eso es porque tenemos, por la incerteza en los cálculos de los modelos. Muy bien, acá hay una pregunta, hay un montón de preguntas, la verdad es que realmente te tendrías que quedar hasta las 8, espero que tengas tiempo. Hay varios que hacen la misma pregunta, por eso la voy a seleccionar, y preguntan sobre cómo consideras la nueva forma o cuál es la forma adecuada de encarar los estudios de análisis de falla y qué calidad tienen en Argentina, según tu experiencia, los análisis de falla hoy. Bueno, hoy ha mejorado muchísimo. De hecho, hay normas recientes, la API 585, por ejemplo, que da lineamientos, típicamente API define 3 niveles de incidente o falla, entre comillas, y entonces establece distintos mecanismos de análisis. Es decir, antes tal vez los análisis de falla eran muy direccionados a laboratorios externos y a una parte del problema, por ejemplo, análisis metalográfico y no tanto un análisis global completo, lo que llamamos hoy análisis de causa-raíz. Creo que ha mejorado mucho la tecnología, estamos bastante, digamos, en el mundo, ha mejorado mucho, hemos aprendido a aprender de nuestros errores, tratar de sacar toda la información posible a nuestras fallas, porque, digamos, los mecanismos de daño en el campo son muestras de laboratorio invaluables, ¿sí? Cada vez que hay una falla, tenemos, si sabemos mirar, un montón de información que nadie va a hacer en un laboratorio un ensayo de 30 años de SCC, ¿sí? Y sin embargo, después de una falla, eso es lo que tenemos y lo sabemos mirar bien. Por poner un ejemplo. Sí tenemos algunos problemas particulares por nuestra propia idiosincrasia que tienen que ver con que no estamos habituados y en muchos casos no podemos, aunque quisiéramos, ser muy francos respecto de compartir nuestras enseñanzas porque enseguida nos caen, digamos, los medios de prensa o los entes digamos, llamamos así, la opinión pública en contra. Siempre tenemos tendencia, somos una cultura que tiende a buscar culpables y no a buscar causas y sus soluciones. Y eso nos juega en contra. Bueno, coincido, por supuesto. Con respecto, acá hay otra consulta que se hace con respecto a los muertos de hormigón.
¿Cómo ves, si aconsejás la instalación de los muertos de hormigón en la salida de los troncales en el soterramiento para disminuir los efectos de los golpes de ariete? Es muy puntual la pregunta, no estoy seguro de poder contestarlo porque el golpe de ariete es un problema operativo en el cual no tengo experiencia. En principio, si el problema de golpe de ariete es obviamente una tensión axial, genera una tensión axial por una sobrepresión, entonces si uno puede reducir las deformaciones axiales y transferir esa carga al medio, en principio sería útil. Ahora, si los efectos sobre las tensiones circunferenciales del golpe de ariete, en principio un gavión, un muerto de hormigón, no parecería tener mucho efecto. Así que yo calculo que debe ser un problema muy puntual y que requiere un diseño específico para un problema puntual. Escapa a mis conocimientos ese tema. Bien, mi idea era incomodarte, así que venimos bien. Otra Muy pregunta. bien hecho, excelente. No me preocupes. En los casos de colapso de tubos, pregunta Liliana Berardo, que si no, después no me va a corregir ningún trabajo. Detectados por PIC, ¿sí? En los colapsos de tubos detectados por PIC. Entiendo que hay concentraciones de tensiones adicionales en la cresta. ¿Aumenta notablemente el riesgo de stress corrosion cracking? O sea, vos tenés una bolladura de cualquier tipo, puede ser un colapso o no, y obviamente tenés un estado tensional donde la tensión máxima siempre es la tensión de fluencia, o tensión de rotura casi, porque es deformación plástica, o sea, hay endurecimiento por deformación. O sea que en principio los ciclos son desde la tensión de rotura del material para abajo, sí. Definitivamente sí, no solamente corrosión bajo tensiones, sino también fatiga. De hecho, el caso que mostré por fatiga, una de las especulaciones era de que ahí había una bolladura. Entonces las tensiones, la tensión media en este caso, aumenta notablemente. Sí, claro. Las abolladuras son un problema, sobre todo si están relacionadas con soldaduras, porque además puede haber habido algún tipo de daño, como por ejemplo alguna microfisura. Bien, bien. Te hago otra consulta. Si tuvieses una cañería nueva, una nueva instalación, por cómo falla cada tipo de revestimiento, ¿cuál utilizarías? ¿Un Fusion Bonded Epoxy o un tricapa? Entiendo, pero esto de vuelta, toco de oído, no es mi área de especialización. Y tal vez Pablo Montemartini, que es para hablar sobre tuberías no metálicas, tal vez nos esté escuchando, pueda extenderse un poco sobre ese tema, sobre revestimientos. Pero entiendo que los tricapas han mostrado algún tipo de problema, algún despegue en alguna de las capas, en el primer. Parecería que el epoxi está funcionando mejor, pero supongo que también depende de la forma de colocación, ¿no? La terminación superficial, etcétera. De vuelta es un tema que no está dentro de mi experticia y probablemente algún experto pueda disentir conmigo. Acá otra consulta sobre revestimientos. Te preguntan si dentro de estos nuevos paradigmas has visto casos de apantallamiento de la protección catódica. Era muy común el tema por ejemplo, con los, pues, casualmente, los peores supuestamente para corrosión y otros, como es el caso de fibra de vidrio y alquitrán, han funcionado mejor que otros, precisamente porque estos otros genéricos tienden a apantallar, y particularmente ese fue el caso de estas cintas Poligual, por ejemplo, ¿sí? Que parecían muy prometedoras y sin embargo generaron muchos problemas de corrosión bajo tensión, despegue y apantallamiento. Acá hay una pregunta que la hace, para que no me quiero equivocar, Mario Becerra, y dice, ¿se pueden considerar los tubing soldados RW tan buenos como los sin costura? Yo diría que no. Ningún tubo soldado, bueno, depende en qué contexto. Si estamos hablando de la resistencia a la presión y a la fatiga, por ejemplo, no. Digamos, los nuevos tubos RW prácticamente, desde el punto de vista metalúrgico, son imperceptibles. Se parecen bastante
a lo que es la metalurgia del material base. Se acercan mucho, diría que más incluso ahora que los doble arco sumergidos, porque el arco sumergido siempre tiene, la sobremonta tiene el concentrador de tensiones y tiene la zona afectada por el calor, que si bien se ha mejorado muchísimo con respecto, por ejemplo, por la química de los tubos, no tiene una eficiencia 1, que es lo que uno busca cuando se acercan mucho, pero no llegan a ser 1, que es lo que uno tiene con un tubo sin costura. Bien, tengo más consultas. Ustedes me dicen cuándo dejo de preguntar. Martín Patrici pregunta, ¿qué experiencia hay en el uso de Data Analytics en la predicción de falla de tuberías? Ay, no es un tema que yo maneje. Lamentablemente es un tema interesantísimo, todo lo que es, son los nuevos mecanismos, los soft, digamos, ¿sí? Los algoritmos que se usan, los modelos de predicción que ayudan a determinar probabilidades de falla y dónde ir a buscar las zonas más críticas. No, no es un tema que yo maneje más que muchos de ustedes. Acá otra consulta. Antonio Lotorto, de Total Austral, pregunta, ¿qué opinás sobre los procesos de soldadura para cañerías ERW en la Argentina actual? Entiendo, yo he visto algunas metalografías, algunos cortes, las soldaduras RW de alta frecuencia. No, desconozco el proveedor, desconozco el origen, pero son muy buenas, son prácticamente, repito, casi indiferenciables de lo que es el material base. De hecho, me recuerdo un caso particular, tuvimos que hacer ataque químico para revelar una infraestructura para detectar dónde estaba la posición de la soldadura. Bien, perdón, se me chipoteó el botón, estaba hablando. Acá pregunta Ariel Costalat, de Nacer SRL, cuando se producen fallas bajo tensión en un tramo de cañería, ¿se decide solamente ir a trabajar al lugar de la falla o en toda la extensión del ducto? Cuando había una falla, una rotura, un reventón, sí, imagino que tiene que ver con eso. Acá hay un tema fundamental y es lo siguiente. Toda falla, es interesante la pregunta, toda falla involucra una primera, se abren dos urgencias, ¿sí? Una que es poner en servicio de nuevo la instalación, ¿sí? Que representa como mínimo un costo de lucro cesante enorme y mucha gente nerviosa. Cuando no, problemas políticos o de otro tipo. O sea que la puesta en marcha es la prioridad fundamental, con lo cual es básicamente detección del lugar y reparación y puesta en marcha. Y después de que ocurre la puesta en marcha, se piensa en las posibles consecuencias en otros lados. Para eso, para que esa segunda etapa ocurra, tiene que haber un team, un equipo, cuya principal prioridad no es puesta en servicio, sino que es recabar toda la información posible de por qué ocurrió la falla. Eso involucra ir a buscar pedazos de fierro, recabar la información de servicio, preguntarle a los testigos, etcétera, y eso es todo una tecnología que alguna gente maneja para hacerlo, ¿verdad? Bien, gracias. Tengo más preguntas. Miguel Azurín pregunta si las únicas bases para inhibidores de corrosión son las imidazolinas o existen algunas que son mucho mejores para proteger las tuberías. No conozco, los problemas relacionados con corrosión y con problemas químicos, inhibidores químicos, no son mi especialidad, así que no puedo contestar sobre eso. Bien, y por último, por lo menos hasta donde pude recabar las preguntas, esta sería la última, no sé que surja alguna otra. Estamos bien. Preguntan si tenés, has detectado o has visto experiencia con respecto al fenómeno creep en tuberías. Claro. El fenómeno del creep es básicamente un problema de un daño microestructural, generalmente relacionado con un problema de
plasticidad localizada en bordes de grano, en el caso de aceros, ¿no? En el caso de no metálicos, con problemas relacionados con otros mecanismos de daño, pero en todos los casos lo que hay es una afluencia lenta y una reducción notable de la resistencia, o digamos, deformaciones elevadas, reducciones de sección, porque aumentan, por ejemplo, los diámetros, y roturas en condiciones de tensiones mucho menores a la resistencia teórica real del tubo. En el caso de acero se da altas temperaturas, entonces, que llamamos altas temperaturas, siempre arriba de 400 grados, con lo cual, en cañerías enterradas, yo no recuerdo ningún caso. En el caso de tuberías de no metálicos, supongo que sí, porque aparecen otros mecanismos, pero de nuevo, son tuberías más modernas y escapan a mis conocimientos. De nuevo, me parece que eso es un tema para Pablo Montemartini el 30 de septiembre. Muy bien, apareció otra que me había quedado en el tintero. Por favor. Que no te la había hecho porque no son de tus preferidas, pero acá preguntan si tenés alguna referencia en cuanto a legislación al respecto de cañerías de acuíferos. Oh. No, lamentablemente no tengo referencias sobre ese tema. No he trabajado nunca con ninguna falla de un acuífero, solamente en algún caso con tuberías de acero en centrales hidroeléctricas, por ejemplo, pero no son relevantes para la pregunta. Bien, acá apareció Luciano Palacios como para cerrar y pregunta cómo se puede encarar o estudiar el pitting o el avance de corrosión en un tramo de ducto para poder evitar las fallas. Sí. El pitting, el problema del picado es, como corrosión bajo tensiones, son problemas de corrosión muy localizada y se dan en materiales que supuestamente son pasivos respecto del ambiente. Es decir, no hay grandes, no se espera una corrosión generalizada. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la desgasificadora en Chile, en un ambiente marino, el problema del cloro en recipientes y tuberías de inoxidable, ¿no? Ese es un problema serio porque detectar picado es complicado porque, de vuelta, son corrosión muy localizadas. Supongo que hay que empezar, como siempre, en evaluar las condiciones metal medio, aquellas áreas de susceptibilidad, ir a analizar probablemente físicamente, es un problema externo, o con algún mecanismo de PIG instrumentado, si es interno, pero de alta definición. En general, todo lo que son problemas de corrosión de este estilo, una vez que uno detecta el problema, tiene que recurrir a algún tipo de cambio o a un elemento pasivante para resolverlo. Bueno, Pablo, ¿hay más preguntas o ya no hay más preguntas? Por lo menos hasta donde pude ver, esas serían todas. Bueno, entonces con esto vamos a dar por concluida la charla de hoy. Te agradecemos, José Luis, la presentación, muy didáctica. Gracias. Muy bien armada. Y los invitamos a todos ustedes a que participen de la próxima, que va a ser el miércoles 9 de septiembre. Va a estar a cargo de Guillermo Carfi de ITEC. Y va a hablar de cambio de paradigma en el desarrollo de aceros al carbono de uso estructural mediante el empleo de herramientas innovadoras de metalurgia mecánica. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.